Recording is on. Hermano Sergio, ¿nos podría dirigir una oración para comenzar, por favor? Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, infinitas gracias te damos, Señor, porque tú en esta oportunidad nos has convocado en esta mañana, Señor, para escuchar de tu palabra en voz de nuestro querido hermano Jonathan Dumont. Padre Celestial, te pedimos bendiciones para él, para su familia, para que él sea iluminado con tu luz grandiosa, Señor, para darnos esta bella lección, Señor, de tu palabra. Padre Celestial, bendice a todos aquellos hermanos y hermanas que no hemos podido reunir en forma online en esta oportunidad, aquellos que no han podido y están presentes, Señor, con su espíritu, con su alma, Señor, para escuchar tu palabra. También bendícele grandemente, Señor, a todo nuestro pueblo cristiano, Padre Celestial, a través de nuestra ciudad, de nuestro país, del mundo en general. Padre Celestial, te damos gracias por todo ello y te rogamos, oh Dios, que tú guíes a nuestro querido hermano Drummond en su palabra para aprender más de ti, para aprender más de la historia, Señor, que tú nos presentas y nos has presentado por siempre. Amado Padre, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, tu amado Hijo, nuestro único eterno Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Sergio. Bueno, esta es la tercera vez que me toca compartir la escuela dominical y en cada una de las oportunidades el tema que he tratado ha sido Cristo en el Antiguo Testamento. Si bien este tema va de la mano con lo que se estaba viendo con el presbítero Fernando con respecto al gran panorama divino, esta es una especie de repaso en algunos pasajes de la historia de la redención en los cuales podemos ver claramente cómo apuntan hacia Cristo, tanto con símbolos como prefiguras. Haciendo una especie de breve repaso con los distintos temas que hemos visto, eh, uno de los primeros temas que tocamos fue el tema del hijo de la mujer. Aquí es donde revisamos la promesa de la redención, que Dios nos entrega en Génesis capítulo 3, versículo 15. Esto es posteriormente a la caída, veíamos cómo el Señor pudo habernos entregado a nuestro pecado y al revolcarnos como cerdos en el barro, pero vemos como Él, misericordioso, pone enemistad entre la simiente de Eva y la de la serpiente. La gran promesa de Dios permanece y la simiente de Eva un día va a aplastar a la serpiente. De hecho, la promesa de Dios va más allá de una declaración de enemistad entre la simiente de la serpiente y la descendencia de la serpiente, sino que habría un resultado decisivo. La cabeza de la serpiente sería aplastada y el talón del hombre sería herido. Vemos como Génesis pareciese que fuese el libro de las generaciones porque constantemente nos encontramos con, con genealogías. Pero eso es para denotar de que eh, el Señor va a traer a través de la simiente de la mujer, va a traer a quien va a derrotar a la serpiente. Si tomásemos Génesis, lo podríamos dividir en dos partes. Primero están los 11 primeros capítulos, en los cuales está la creación y hasta el llamado de Abraham, y la segunda parte, que sería del 12 hasta el final, sería la descendencia de Abraham. Por lo cual, la segunda parte que revisamos, y fue la vez anterior que nos reunimos, fue el hijo de Abraham, en donde revisábamos cómo Dios llama a Abraham y esta doble promesa que se la da en dos secciones. Primero, de una manera mucho más general en Génesis 12, cuando le pide que deje en la casa de su padre, pero en estricto rigor lo que Dios hace es que Dios llama a Abraham eh, para, para bendecirlo y a través del mismo Abraham bendecir a las naciones. Ambos lados de la promesa estaban relacionados con el compromiso de Dios de hacer de Abraham la gran nación. No podemos tomar la historia de Eva con la historia de Abraham como historias separadas,
sino es como un mismo hilo, los va uniendo y cómo el Señor nos está apuntando hacia Cristo. El llamado a Abraham lo aparta para ser una nación separada para él, pero Dios no olvida a las otras naciones. Dios se propone bendecir a las naciones, ya que las naciones escucharán de Abraham y serán atraídas para adorarlo como el verdadero Dios, el verdadero y único Dios. En sí, al principio, en la promesa de Abraham, en Génesis 12 se le presenta de una manera mucho más general, pero luego revisamos que en Génesis 17 esta promesa se ampliaba mucho más. De hecho, Dios intensificaba la promesa. Claro, que esta promesa no había sido inmediata. Al principio, en Génesis 12, Abraham tenía alrededor de 70 años y ahora Abraham en Génesis 17 tiene 99 años. Pero vemos cómo es en Génesis 17 cuando a Abraham se le cambia el nombre por la H intermedia como padre de multitudes. Y incluso esta promesa llega a afectar a su esposa Sarai y transformarla en Sara. Si unimos el hilo de la redención, podremos darnos cuenta que cada uno de los pasajes que hemos revisado no son pasajes aislados como mencionaba, sino que la suma de estos va componiendo la gran historia de la redención. Y aquí, como anoté, partimos en Génesis 3:15 dando la primera promesa de la redención al poner enemistad entre la simiente de Eva y la serpiente. Continuamos con la promesa que Dios le hace a Abraham, al principio sin una H intermedia, un tanto general en Génesis 12, y va a ser mucho más amplia, llegando a afectar incluso a su esposa en Génesis 17, donde por medio de la descendencia de Abraham, Dios va a bendecir las naciones. Y llegamos a lo que hoy veremos, que es, hoy veremos al heredero de esa misma promesa que se le hizo a Abraham. Si bien la sesión anterior tocamos el tema de Isaac y el sacrificio y cómo en este veíamos al Padre perfecto, al Padre eterno, también cómo entregó a su propio hijo. Pero ahora vamos al hijo de Isaac, que, que es el heredero de la promesa. Bueno, y quiero pedirle a la hermana Brisa, usted pudiese leer Génesis capítulo 28, versículos del 10 al 11, por favor. Hoy día vamos a leer harto la Biblia, intentar algunas leerla yo y otras irla pidiéndole a los hermanos. 28 ¿desde cuál, por favor? Del 10 al 11. 10 al 11. Sí. Ya. Ah. Dice así. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, sí. Muchas gracias, hermana. Creo que esta historia de este sueño de Isaac, que lo podamos tener, perdón, de Abraham, de Jacob, perdón, me confundí. Lo tengamos en la retina mientras estamos revisando otras citas bíblicas, porque hacia lo que leyó la hermana Brisa es donde vamos a apuntar. Jacob en este momento está bajo las mismas estrellas como revisamos la sesión pasada, en el cual había estado Abraham. Jacob se preparaba para dormir, pero vemos a un Jacob que está cansado, que está en el exilio. Ha dejado las tiendas de su padre, se ha ido con la bendición de Isaac para encontrar una esposa en el pueblo de su madre. De hecho, si revisamos en Génesis capítulo 28, versículo 2, Abraham le dice a Jacob, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre.
De hecho, desde aquí mismo vemos una similitud de lo que habíamos visto anteriormente con Abraham. A pesar de que, como mencioné, Jacob llevaba la bendición de su padre Isaac, su salida no había sido en paz. Él estaba huyendo de su hermano Esaú. Esaú esperaba la muerte de su padre para matarlo. De hecho, si me ayuda la hermana Rosario, en Génesis capítulo 27, versículos 41 y 42 lo menciona. Ok. Era Génesis 27, versículos del 41 y 42. Ok, amén. Esaú, pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo, los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, a su hijo menor, y le dijo, mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Muchas gracias, hermana. La rivalidad que tenía Jacob con Esaú no era reciente. De hecho, venía desde el mismo vientre. En Génesis capítulo 25, o sea, capítulo 25, versículos del 24 al 26, se nos dice que cuando cumplieron los días para dar luz, he aquí, había dos gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y tomaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al alcanzar a Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, que venía a ser el usurpador. Entonces vemos como esta rivalidad entre Jacob y Esaú parte desde el mismo vientre, desde que están naciendo. De modo que esta rivalidad se había incrementado a pasos gigantados con el incidente de la primogenitura, por lo cual, hermana Carolina Melgarejo, usted podría leer Génesis capítulo 25, versículos del 27 al 34, por favor. Sí, Génesis 25, Versículos del 27 al 34, por favor. del 27 al 34. Ya. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón inquieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Muchas gracias, hermana. Está sin micrófono. Si continuamos con los capítulos siguientes que relata Génesis, nos damos cuenta de que existe como un lapsus entre de que Esaú le entrega la primogenitura a cambio de estas legumbres, versus cuando recibe la bendición por parte de su padre. Esto ha pasado mucho tiempo, pero Rebeca, la esposa de Isaac, sigue recordando este incidente. Y de hecho lo vemos en Génesis 27, en los versículos del 1 al 17, que lo voy a leer yo. Aconteció, entonces Génesis 27, del 1 al 17. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus
ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé del día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová, antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gustan. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los mostró y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde tenía vello con pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Aquí en estos versículos vemos cómo Rebeca tomó acción inmediata. Rebeca está empeñada en de que la oferta de Esaú se mantuviera. Jacob debía tener la primogenitura. Vemos como Isaac envía a Esaú a cazar, algo en lo que Esaú era bueno y disfrutaba, para posteriormente comerlo cazado y finalmente darle la bendición. Debemos recordar de que esta bendición no es cualquier cosa. Esta bendición es la que viene Dios mismo bendiciendo a Abraham bendiciendo a su hijo, y hasta que estamos llegando a este punto en donde Esaú, el primogénito, debía recibir la bendición. Rebeca le da las instrucciones a Jacob para que trajera los 2 cabritos. Rebeca los cocina y después de esta misma los preparó e hizo que se disfrazara como Esaú. Algo muy importante y que lo leímos en los primeros versículos era de que Isaac estaba ciego. Si no, no hubiese sido tan fácil engañarlo. Por lo que solamente lo que debía hacerse era engañar los sentidos que aún estaban presentes, como el olfato, el tacto. De hecho, si leemos Génesis 27, el versículo 22, nos damos cuenta de que Isaac duda si realmente es Esaú. El versículo 22 dice: y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Algo interesante que podemos tener en cuenta, pero creo que es pertinente que antes leamos los versículos del 23 al 40 de Génesis 27, que es la continuación del relato que acabábamos de leer. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y lo besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo
que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinan a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo: levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me vio y comí todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano por engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien, llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a sus hermanos, a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. Pues, ¿qué te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Algo interesante que podemos encontrar en la promesa, que si bien un tanto deshonesta, que se le entrega a Jacob, es que tiene ciertas similitudes con Abraham. De hecho, si revisamos Génesis 12 y lo comparamos con aquí en Génesis 27, vemos como algo que se menciona, que es bendecir a los que te bendijieran y maldecir a los que te maldicieran. Jacob ahora tenía lo que siempre había querido, pero a través de callar a su padre. De todos modos, vemos como en Génesis 28, en los versículos del 3 al 4, Isaac ratifica esta bendición. Quisiera pedirle al hermano Carlos Aguirre si es que pudiese leer Génesis 28, versículos del 3 al 4, por favor. ¿Cuánto me dijo? Génesis 28, versículos... Éxodo. Génesis Génesis. ¿Ya? 28, versículos del 3 al 4, por favor. Ya. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que mora, que Dios dio a Abraham. Amén. Si bien nos damos cuenta cómo Jacob no obtuvo la bendición de una manera honesta, aquí vemos ratificando Isaac la bendición. Quisiera pedirle a la hermana Rosario si es que pudiese leer Génesis 28, versículos del 10 al 22. Sé que estamos leyendo harta cita bíblica, pero créanme que vamos a llegar a un punto y es para que comprendamos por completo la historia. Y ahora estamos volviendo a la cita que en un comienzo leyó la hermana Brisa. Sí. Génesis 28, versículos del 10 al 22, por favor, hermano. Y salió Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí.
porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Y he aquí que había había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, y la tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: ¡Cuán imponente es este lugar! Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y en aquel lugar le puso por nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto, diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Amén. Muchas gracias, hermana. Si tomásemos a este Jacob del capítulo 28 y lo comparásemos con el de las otras citas que hemos leído, nos damos cuenta que hay una diferencia, pero esta diferencia recae en su intimidad con el Señor. En este sueño es muy importante porque es la primera detención que vamos a hacer para darnos cuenta y visibilizar a Cristo en estos pasajes. Jacob vio una gran escalera que se extendía hasta el cielo. Veía, como les decía la hermana, unos ángeles subían, otros bajaban. En medio de los ángeles estaba el Señor mismo. El Señor baja por la escalera y se para sobre Jacob. Dentro del mismo Génesis tenemos otra historia que nos ayuda a contrastar, no por sus similitudes, sino por sus diferencias. No lo vamos a leer, pero se encuentra en Génesis capítulo 11, que tiene que ver con la Torre de Babel. Ambas, de cierta manera, podríamos decir de que eran uniones entre la tierra y el cielo. Bueno, en el caso de la Torre de Babel, solo intentaba llegar al cielo. Los constructores de Babel esperaban que tocara el cielo, pero en cambio la escalera en el sueño de Jacob, ella sí tocaba el cielo porque es el Señor mismo el que la construyó. La torre que era de Babel no pudo alcanzar el cielo, pero Dios sí descendió de ella, pero bajó para juzgar la tierra y para interrumpir la orgullosa unidad humana. Una humanidad que por los demás amenazaba con mantenerla encerrada bajo oscuridad. Ahora, si lo contrarrestamos con la escalera que aparece en el sueño de Jacob fue la respuesta a la Torre de Babel por parte de Dios. Como mencionamos, esta sí llegaba al cielo. Esto nos recuerda que solo Dios es el quien establece la comunicación entre el cielo y la tierra. Dios es el constructor de esta escalera. No quiero ser majadero, pero es importante tener presente esta, porque cuando nos damos cuenta que la verdadera religión no emana de la búsqueda del ser humano, sino de la intervención de Dios. Lo que hace la humanidad rebelde solo busca al Señor, que no busca al Señor, al contrario, busca escapar de Él, edificando torres, templos, ídolos de su propia imaginación. Como mencionamos en la sesión pasada, es Dios el que llama a Adán y a Eva cuando se estaban escondiendo de Él.
es Dios el que da la instrucción a Noé para construir el arca. Dios llama a Abraham para que dejara la casa de su padre. Es este mismo Dios el que está tomando la iniciativa con Jacob. Previo a esto no veíamos ningún indicio de que Jacob fuera digno de la promesa. Pero esto es lo interesante, de que no debía ser digno. Porque si fuese digno Jacob, sería por méritos del ser humano. Y si lo extrapolamos a nuestras realidades, incluso Dios es el que nos ha traído de manera irresistible a usted y a mí hacia Él. Nosotros no hemos hecho nada. Quiero que me acompañen en Romanos, versículos del 9 al 13. Romanos, versículos del capítulo 9, versículos del 10 al 13. Y no solo esto, aquí Pablo se está refiriendo a que Dios escogió a Jacob desde antes que naciera, incluso desde antes que Esaú vendiera su primogenitura. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Si bien podemos hacernos miles de interrogantes al respecto del por qué, pero eso no nos corresponde. Porque de seguro si nos preguntásemos por qué el Señor nos escogió a nosotros, sería para humillar al mundo, nomás como lo dice su misma palabra. Ahora sí volvemos a Génesis, en el capítulo 28, los versículos del 13 al 14. 13 y 14, aquí está. Leíamos que he aquí, Jehová está en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Vemos nuevamente cómo hay una similitud con la promesa hacia Abraham. Y esto no debería de extrañarnos si, en estricto rigor, esta es la misma promesa de su descendencia. Dios no había descendido de la escalera en vano. Él le mostró que no va a estar solo. Es interesante la respuesta que tiene Jacob, sobre todo viendo que es la primera, por decirlo así, la primera respuesta piadosa que le escuchamos. Dice, en realidad el Señor está en este lugar. Jacob, al igual que su abuelo, respondió a la promesa con fe. Tomó la piedra que le había servido como cabecera y la colocó como un memorial. Al comparar la escalera del Señor con la torre de Babel, veíamos cómo se realzan las diferencias, más que las similitudes. Pero la escalera del sueño de Jacob era un símbolo de la comunicación que facilita entre el cielo y la tierra. La escalera era una imagen en el sueño de Jacob, pero es inevitable no apuntar y decir que esto se hizo realidad en la encarnación de Cristo y cómo tenemos acceso al Padre, al igual como lo puede graficar una escalera. Cristo es el vínculo del cielo y la tierra. Él es el verdadero Betel, o como le pone la casa de Dios. Es Dios con nosotros, como nos recuerda el profeta Isaías. Jacob ungió la piedra con aceite para conmemorar la presencia de Dios y la llamó Betel, la casa de Dios. Pero Dios ungió a su unigénito Hijo con su Espíritu. Hermano Sergio, para finalizar esta sección, ¿usted me podría acompañar con Juan capítulo 3, versículo 13? Sí, hermano.
Juan, Capítulo Juan 3. capítulo 3, versículo 13, por favor. dice así, 7. 13. Ah, 13. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Muchas gracias, mi hermano. Amén. Si tenemos este versículo en mente, es como inevitable no anexarlo y compararlo con esta escalera, en donde vemos como el Señor baja hasta la tierra. Es inevitable no pensar en Cristo y cómo Él nos dio el acceso al Padre, y su sacrificio en la cruz nos pudo restituir aquello que habíamos perdido en el Edén. El segundo punto en el cual nos detendremos tiene que ver con aferrarse a la promesa. Continuamos con la historia de Jacob. Jacob sabía que era el heredero de la promesa. Él era heredero de la bendición de Dios, pero lleva 2 décadas de exilio. Es muy similar a esto a cuando hablábamos de Abraham y cómo Abraham tenía una promesa grandiosa, pero aún no veía nada de esa promesa hecha real por el momento. Estas 2 décadas habían sido de lucha y bendición. Jacob se fue como un solitario refugiado, pero ahora tenía 4 esposas. Raquel, a quien amaba y por quien había servido a Labán su tío en un total de 14 años. A Lea, la hermana de Raquel, a quien Labán le había impuesto a Jacob. Y la sierva de cada una de estas. Esta vez, y sobre todo me refiero con su tío, Jacob, el usurpador, había sido engañado por su tío. Ahora, en este punto de la vida de Jacob, todo lo que toca es sido prosperado y no podemos desligarlo de la bendición de parte del Señor y de su promesa. Algo que pasamos muy por encima, porque quizás no tiene tanto que ver con lo que estamos tratando de ver Cristo en el Antiguo Testamento. Vemos como vemos una figura de diezmo en la vida de Jacob, pero no lo vemos como algo impuesto, sino como una gratitud de parte de Jacob hacia el Señor. Debemos tener en cuenta que son estos 12 hijos de Jacob, nacidos de estas mujeres, los que se van a convertir en las tribus de Jacob, que en unos capítulos más adelante se va a pasar a llamar Israel. Y sabemos que es de la tribu, uno de estos hijos de Judá, es donde va a venir el quien va a derrotar a la serpiente. Quiero que me acompañen con sus Biblias en Génesis capítulo 32, versículos del 1 al 8. Entonces, Génesis capítulo 32, versículos del 1 al 8. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Jacob, en este punto de la historia, viene a volver a su hogar. Pero él tenía en la retina el odio de Esaú y la promesa de venganza que había jurado cuando muriera su padre.
Con la finalidad de hacer las paces, Esaú envió una delegación donde su hermano, asegurándole su prosperidad y apelando a una buena voluntad. Lo que él le estaba prometiendo no era un pequeño obsequio, sino era un legado. Pero los mensajeros no trajeron ninguna respuesta, o al menos ninguna verbal. Solo que Esaú iba en camino con 400 hombres. Yo creo que para ninguno que nos prometa que nos va a matar, podría ser buena noticia que fuese en camino con 400 hombres. Ante la posible negativa del ofrecimiento que se le estaba entregando a Esaú, hizo Jacob lo que en el mundo de las inversiones se llama diversificar el riesgo. Entonces, lo que hizo, dividió sus posiciones en lugares estratégicos con la finalidad de no perderlo todo. Pero este Jacob es otro Jacob, no es el Jacob del inicio que leíamos en el inicio, sino él se encomienda al Señor. Y de hecho así lo podemos ver en los versículos 10 al 11. Para apaciguar la ira de Esaú, Jacob preparó una serie de magníficos regalos: cabras, ovejas, camellos, ganado, burros, etcétera, como leíamos. De hecho, la Biblia nos indica en la historia de que hizo tomar distancia para que se viera aún más imponente este obsequio. En el caso de que esta caravana de obsequios no le agradara a Esaú, Jacob tenía el plan B, que ya mencionamos, en donde los rebaños estaban en lugar estratégico. Por si atacaba uno, el otro iba a poder escapar. Y es aquí donde nos encontramos con el segunda parada y final del día de hoy con respecto a ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Y tiene que ver con Génesis capítulo 32, versículos del 22 al 29. Así que, Génesis 22, que es Jacob lucha contra el ángel en Peniel. Así dice la palabra del Señor. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descontuyó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Durante esta historia que anterior estábamos mencionando, súper agobiante, de que Jacob está esperando a su hermano y sus 400 hombres, pasa esta historia, esta lucha con Jacob y el ángel. Mientras Jacob está arreglando los últimos detalles de su plan B, se da cuenta que no está solo. En la oscuridad se encontró con otro, esta figura es misteriosa, no es muy clara. La nueva prueba de Jacob consiste en una lucha. Jacob había pasado toda su vida en conflicto, desde el mismo vientre de su madre con su hermano, pero ahora está luchando con Dios mismo. Voy a avanzar la siguiente slide. Jacob había buscado la bendición de la promesa de Dios con fervor y fiereza, peleando a cualquier costo. Jacob se da cuenta que esto era más que un combate a muerte. Todo lo que tenía significado en su vida estaba en juego. El costo de esta lucha valía la bendición que siempre ha estado buscando. Pero el detalle es que aquel con el que lucha es el ángel de Dios. Dios mismo ha aparecido como hombre. No era de extrañar que Jacob considerara que su adversario fuera más fuerte que él. De hecho, en el momento de máximo esfuerzo, su oponente le toca la cadera
y como sabemos, Jacob sintió una sacudida paralizante. Ahora Jacob está cojo. Sin embargo, la pelea no podía terminar. En lo que habíamos leído en Génesis capítulo 32, de los versículos del 26 al 29, la victoria, por supuesto, no es como, por decirlo así, una victoria, no fue una conquista, sino que es el ángel el que dominó todo el tiempo la pelea. La suya era una victoria en la fe. Al ser la bendición de Dios, su esperanza y su deseo, Dios le cambia el nombre y ahora se llama Israel. Ya no es el usurpador, ahora Dios prevalece. Más tarde esa mañana, Esaú llega con los 400 hombres, pero este le da un abrazo. Jacob lo instó a que se quedara con los presentes, pero Esaú le responde: ya me has recibido tan bien, verte es como ver la cara de Dios. Eso no lo vamos a leer, pero está en Génesis capítulo 33, versículo 10. Mencionaba hace un momento que esta segunda parada tiene que ver con ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Y es que en este rico simbolismo, en la historia de este relato, la revelación apunta directamente hacia Cristo. Cristo se manifiesta en narrativa como el Señor. Esta manifestación es más que un símbolo, como lo hemos visto anteriormente. La manifestación del Señor como un hombre o como un ángel del pacto anticipa la encarnación. Si mal no lo recuerdo, hasta el momento no hemos visto una aparición de Cristo tan clara como la que se ve en esta parte de la palabra del Señor. El ángel es la representación de la presencia de Dios. Este ángel es distinto a los otros. Y de hecho, si revisamos la palabra, vemos que este es el único ángel que sí recibe adoración. El Señor no está revelando su justicia, sino que está revelando su misericordia. En esto de dejar, por así decirlo, dejar ganar a Jacob, el plan de salvación por medio del cual Dios va a venir está claramente dilucidándose. No solo es la apariencia, sino como este es el verdadero hombre, el encarnado de Dios. La extraña derrota del Señor en Peniel muestra el vínculo seguro de su promesa del pacto. Dios es fiel, Jacob es débil y errante. Puede reclamar la bendición que Dios ha prometido, pero Cristo es el Señor que nos haría que nos aferremos a Él totalmente. El Señor de la gloria se humilla para que los pecadores, como nosotros indefensos, podamos recibir la bendición. Hay una segunda forma en la que Cristo aparece en esta historia, y tiene que ver con el pacto de Dios que establecería una relación en la que Dios es el Señor y nosotros somos los siervos. La teofanía, que es que Dios se aparezca previamente, o en estos pasajes, la teofanía de la presencia de Dios anticipa la venida de Cristo como Señor. El papel de Jacob, en cambio, anticipa la venida de Cristo como un siervo de Dios. Existe una conexión real entre la lucha de Jacob en la oscuridad de Peniel y la agonía que vemos en Cristo en el monte de Getsemaní. Las diferencias entre Jesús y Jacob son enormes. Pero Jesús sí cumplió sin pecado el llamado que el Jacob pecador solo podía prefigurar. Y creo que lo dejaremos hasta ahí, mis hermanos. Pero quiero dejar antes la instancia de que puedan realizar preguntas, comentarios o sugerencias. Al igual que en las sesiones anteriores, cabe señalar para no llevarme el crédito, todo lo que hemos conversado aparece en este libro que es El Misterio Revelado. Está medio difuso porque la imagen la tengo, pero a ver si le quito aquí. Bueno, pero El Misterio Revelado de Edmund Clooney se llama el libro. Al que lo quiera puedo mandarle una foto del libro, pero al menos
quiero recalcar de que no me deja de impresionar cómo el Señor nos estuvo hablando siempre de su Salvador, de su unigénito, cómo el Señor, ya nos hemos reunido 3 sesiones a partir, o que yo he tenido la oportunidad de hablar de esto, y ni siquiera hemos salido del Génesis, y ya hemos visto muchas imágenes de cómo podíamos apuntar hacia Cristo con el primer libro de la Biblia solamente. Les dejo el micrófono por si alguno quiere hacer algún comentario, quiero preguntar. En esta sesión no incluí preguntas, pero sí puedo agregarlas en la presentación antes de que sean enviadas. ¿No hay preguntas entonces, hermanos? Hermano, yo solamente agradecerte la presentación, porque en realidad está súper clarito todo, entonces no se me ocurre en este momento alguna pregunta o que haya quedado alguna duda. Muy claro y de mucha bendición también poder estudiar así la palabra, porque de repente uno se queda como con algunos pasajes, con algunos textos y no conecta todo. Entonces, al conectar toda la historia, se puede entender mucho mejor y se puede ver con más claridad el plan de Dios para su pueblo en esa parte de la historia, y uno le va dando sentido a todo. Entonces, es súper bueno estudiar así la palabra. Te agradezco tu presentación. Qué bueno que les gustó, hermano. Muchas gracias y sigamos estudiando la palabra y viendo a veces estos regalos que el Señor nos deja, en el cual nos podemos impresionar como el Señor, como a pequeños, como que si fuésemos bebés, nos fue explicando poquito a poco y cómo su revelación fue progresiva para que pudiésemos entender de que un día iba a venir el Salvador. Si no hay ninguna otra comentario, sugerencia o pregunta, lo dejaríamos hasta aquí el día de hoy. Permítanme, ¿no hay? Permítame terminar con una oración. ¿Sí, hermana Rosario? Sí, quería agradecerle porque sí, yo siempre había leído el pasaje de Génesis de Jacob, pero no me había detenido a pensar y meditar que Jacob es una muestra de ejemplo de que la salvación no es por obras, sino por gracia, y sentirme identificada con él, ¿no? Y eso es muy increíble, de verdad. Muchas gracias, hermano. Yo creo que todos nos sentimos identificados con Jacob. Y eso es lo interesante. Porque a veces leemos la Biblia y nos sentimos identificados con el David derrotando a Goliat. Siempre nos identificamos con el vencedor. Pero en muchas ocasiones, casi en la mayoría, somos la otra persona. La débil, la que falla, la que usurpa. Pero el factor común es que tenemos a un Dios grandioso, misericordioso, y que nos ha dado a su unigénito Hijo para que hoy podamos tener acceso directo a Él. Oremos para terminar, mis hermanos. Padre Santo, queremos darte gracias, porque en tu infinitas misericordias, en tu infinita gracia, tú nos permitiste hoy reunirnos, estudiar tu palabra y reconocer que esta palabra no es una palabra muerta, no es una palabra sin vida, sino una palabra que transforma nuestros corazones. Es imposible que cada vez que nos acerquemos a esta podamos salir de la misma manera. Señor, gracias por dejarnos el obsequio de tu palabra. Permítenos que esta hambre, esta sed de ti no se acaben y podamos seguir profundizando nuestras vidas devocionales e intimidad contigo. Señor, bendice la vida de cada uno de los que estuvo presente y de los hermanos que no también. Señor, guárdanos los que vamos de camino a la iglesia para adorarte a ti, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Un abrazo, hermanos, y los que van al templo, allá nos vemos.